El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Cuál es la herencia? Tu herencia es conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Cuál es la esperanza? El Evangelio de verdad. Por ello es importante que tú como cristiano sepa que tienes una herencia. Pero lo que a mí me llama profundamente es la atención. ¿Por qué el cristiano hereda de Dios, pero es coheredero con Cristo? Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá, dijo Jesús, a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mira que Dios toma y dice, el plan de salvación fue hecho desde la eternidad. Desde antes que se creara el mundo, Dios ya tenía un plan de salvación. No lo tomó por sorpresa. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo número 9. Y vamos a leerlo hasta el versículo número 16. Empecemos a leer Efesios, capítulo 1, versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Versículo número 10. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, un hijo de Dios está unido a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y nos hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. O sea, Dios eligió el plan de salvación desde mucho tiempo atrás. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Llamó Dios a Abraham, nace la nación de Israel. Versículo número 13. Pero, ante el rechazo de Cristo, ¿qué pasó? Versículo 13. Y ahora, ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Versículo número 14. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que habita hoy en nosotros, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Versículo número 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tiene por el pueblo de Dios en todas partes, versículo 16,
No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Así que mira cómo el apóstol va diciendo, Dios había elegido a Israel. Pero Israel, que confió en Cristo, que escuchó del labio de Moisés que vendría un profeta, nacido, o Dios en medio del pueblo, ellos debían aceptarlo. Lo rechazan. Se abre una brecha para todos. Por eso se necesita señores religiosos. ¿No saben que la amistad del mundo nos hace enemigos de Dios? La amistad con Dios, recibiendo a Jesucristo, nos hace sus hijos. Por eso es importante que tú entiendas la gracia de Dios. La gracia de Dios no consiste en que tú no te pongas pantalón o te pongas pantalón. Es vivir como Dios te pide. La gracia de Dios no consiste en que no te pintes o te pintes. No. Va más allá. Es un cambio moral. Es un cambio que Dios debe hacer en ti. Mira lo que dice Colosenses 3:24. Ya sabéis que, como recompensa, el Señor os dará parte en la herencia, porque vosotros servís a Cristo, que es vuestro verdadero Señor. Vuestro verdadero Señor. Vale más la vida en Cristo que seguir tú argumentando. Es que no puedo. Es que es difícil. Y es difícil y no puedes, porque si tú lo quieres hacer en tus propias fuerzas, estás obrando. Y cuando tú empiezas a obrar, no dejas a Dios que se glorifique. Es necesario que tú empieces a menguar y empieces a permitir que la palabra comience a limpiar tu mente. La palabra comience a limpiar tu corazón. La palabra empiece a revivir lo moral que hay en ti, que será lo que te va a juzgar y lo que te juzga. Porque cuando tú haces algo mal, inmediatamente eso empieza a redarguirte. Por eso Dios pide que cambies. Dios te promete una eternidad. Dios te permite, te da como herencia la vida eterna. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Basta ya de adormecimiento. Basta ya de destruir gigantes y de destruir Goliat, porque Dios te ha dado el poder. Pero si tú no cambias, si no sigues en tu pecado, sigues transgrediendo la ley de Dios, pues no vas a matar ningún Goliat. Porque es necesario que la palabra de Dios entre a tu vida. Dejes de hacer lo que estás haciendo y hagas un giro. Y cuando empiezas a amar y a obedecer a Dios, empiezas a matar gigantes. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:3. Y esto sí que me llama profundamente la atención. Porque Dios le anuncia a Abraham una herencia. Esa herencia comienza Dios a anunciarla a través de los profetas. A través de los hombres que hablaron que vendría el Mesías. Y ellos no lo entendían, no lo asimilaban. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación. Versículo número 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia
que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. O sea, Dios te promete una eterna glorificación. Versículo número 5. Por la fe que tienen, la base de todo es la fe, el conocimiento de Dios. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Versículo número 6. Así que alégrese de verdad. Les espera una alegría inmerecida, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Un tiempo breve. Paremos ahí. Mire que el apóstol y Dios te está diciendo, si tú recibes a Cristo en tu corazón, tienes que cambiar de manera de pensar, y una vez cambias de pensar, cambias de manera de vivir. Una vez tú hagas eso, empiezas a obedecer, empiezas a creerle a Dios, a andar, no haciendo el mal a otros, no, sino empezando usted a ser renovado. Queremos una transformación para nuestro país, pero rompemos las cosas de otros, rompemos lo que se ha hecho con tanto esfuerzo pagando impuestos. Entonces no estamos haciendo nada por nuestro país, sino por el contrario, estamos atrayendo ruina, estamos atrayendo la desgracia. No, yo replantearía todo esto. Sí, Colombia necesita un cambio, todos necesitamos un cambio. Pero el cambio está cuando aceptamos a Jesucristo, porque solo Jesucristo hace que en mí nazca el amor para yo ver a mi semejante como a mí mismo. Entonces, si ocupo un cargo en el Estado, pues no tengo por qué robar a otros, porque me estoy robando a mí mismo. Empieza a cambiar la cosa. No puedo yo ser un líder o ser alguien del Estado y empezar a hacer maroña, no cumplir horarios. No, porque si lo hago me estoy robando a mí mismo. Pero hoy en día a la gente no le importa, no le interesa. Entonces hay atropellos, hay abusos, hay deterioro patrimonial, hay saqueos, hay burocracia, hay de todo. Hoy Colombia necesita reconocer a Jesucristo, cambiar esa manera de pensar. No es con violencia, no es ocupando las primeras líneas que tú vas a traer una transformación. Es permitiendo que Jesucristo venga y transforme mi manera de pensar. Por más que tú pelees, esa pelea no hará cambiar a nadie, porque no es por obras, no es por lo que yo vea, es el poder de Dios. Viene la prueba. Quizás tú estás en una enfermedad, quizás tú estás en una crisis económica, quizás tú estás en un problema matrimonial, quizás tú estás atravesando algo. Reflexiona por qué Dios lo ha permitido. Reflexiona por qué está llegando esto a su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de pruebas. Mira lo que dice el versículo número 7. Miremos el versículo 7 de Primera de Pedro 1:7. Mira lo que dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo tú puedes conocer que Dios es sanador si no estás enfermo? ¿Cómo puedes tú reconocer que Dios bendice si no tienes un problema económico? ¿Cómo tú puedes reconocer que Dios sana, salva, restaura un hogar si no tienes un problema en el hogar? Por eso dice que la prueba demuestra su fe, su conocimiento. Sí, yo sé que en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres sano, por sus llagas hemos sido curados.
Pero si tú no permites que eso entre a tu mente, y de tu mente baje a tu corazón, y de tu corazón entre a tu conciencia, y empieces a confesar la sanidad, pues no hay nada de fe. Por eso cuando Jesús se acercó a un hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre le dijo, sí, pero auméntame, o sea, ayúdame mi fe. Le estaba diciendo, sí, yo creo que puedo ser sano, pero estoy dudando. Es momento de mirar en qué está basada tu fe. Tu fe no la puedes basar sobre historietas, sobre ejemplos como Dios hizo con el profeta que fue y derribó los altares y destruyó a todos esos dioses. El profeta Isaías, el profeta, se me escapa el nombre, fue y peleó y una mujer lo acobardó, el profeta Elías. Y mucha gente dice, como el profeta Elías, ¿dónde está el Dios de Elías? No, más bien yo le diría, ¿dónde está el Elías que le creyó a Dios? Sigamos leyendo. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que si tú estás atravesando una enfermedad, no creas que es por el pecado. Muchas veces viene por el pecado. Pero esa enfermedad o ese problema te debe llevar a la cruz, para que una vez en la cruz tú destruyas eso, porque ya Dios te lo dio. Es que la obra de Cristo en la cruz, si lográramos entenderla y comprenderla, es algo que se había prometido ya realizado, pero se materializa en mí cuando ando en obediencia a Dios, que es someterme a su voluntad y reconocer su autoridad en mí. Primera de Pedro 1:8. Sigamos leyendo. Primera de Pedro 1:8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Versículo número 9. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La salvación de sus almas. Versículo 10, no. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Versículo número 11. Se preguntaban, ¿a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría? Versículo número 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos. No eran para los judíos, sino para ustedes, los gentiles. Y ahora, esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observaban con gran expectación cómo suceden estas cosas. Versículo número 13. Ahora, así que piensen con claridad
y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Mira que Dios ha prometido una eterna glorificación para los que reciben a Jesucristo. A mí me llama profundamente muchas cosas la atención. Dios usó a los profetas, a los judíos, para anunciar este evangelio. Algo misterioso, algo escondido, algo que ellos decían no puede ser. ¿Cómo así que ellos no ofrecen sacrificios? No cumplen la ley de Moisés, pero son justificados. Es algo absurdo. Es como cuando yo lo viví. Tú haces las cosas bien y premian a otro que no ha hecho nada. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo que hago esto y hago aquello y ni siquiera me tienen en cuenta. Y aquel que no ha hecho nada, ¿se le da todo? ¿No cree que es algo injusto? Es como una persona que trabaja fuerte y llega alguien que solo lleva un día y al patrón le da por aumentarle el sueldo, le da por hacer un poco de cosas y tú dices, injusto, ¿no? Así pensaban los profetas. Pero es que a Dios le place hacer las cosas como a Él se le da. Usted lo dijo. ¿Sí? ¿Quién puede decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Quién? Más bien, tú glorifícate. Ahora me llama profundamente la atención. Muchas veces la gente juzga a otros porque un día pecaron. Y se preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese, que es un pecador, Dios lo use? Pues yo no lo sé. Lo único que sé es que tengo que pagar las consecuencias de mis actos, ir de rodillas a Dios, pedir su misericordia, no volver a cometer el pecado que cometí, arrepentirme, ser justificado en su perdón, porque la Biblia dice, 7 veces peca el justo y 7 veces Dios le levanta. La Biblia dice, si alguno ha pecado para con Dios, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. No estoy alabando el pecado, estoy diciendo que cometeremos errores, pero esos errores no pueden ser la constante en mi vida, sino esos errores deben morir, arrepentirme, volverme nuevamente en paz con Dios para obtener su perdón, aunque tenga que pagar las consecuencias. Así que el problema está con muchos que juzgan. Estos profetas juzgaban, decían, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Porque un día estos pecaron, estos son gentiles, ¿cómo no? Eso no puede ser posible. Y lo único que uno debe hacer es cerrar los ojos, porque la Biblia dice que si tú haces volver a una persona que un día se fue atrás y la haces volver nuevamente al camino, cubres multitud de pecados. O sea que habrán problemas en nuestra vida, sí, pero tenemos que gozarnos en la herencia que Dios nos prometió. Abraham no miró atrás, cometió errores, no miró sus errores, pagó las consecuencias, sí, pero seguía mirando a aquel que lo había llamado y seguía andando y seguía caminando. Hoy es tiempo de que tú vuelvas en amistad con Dios. Hoy es tiempo de que tú te arrepientas. Estamos viviendo una enfermedad que es real, está matando a mucha gente, es real, pero Dios guarda a los que son suyos. Es tiempo, porque no sabemos qué pueda pasar con nosotros el día de mañana. Somos como la neblina, hoy estamos y mañana quién sabe. Mira lo que dice Lamentaciones 3:24. Lamentaciones 3:24. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Si vio la profundidad de este pasaje, ¿quién es nuestra herencia? Cristo.
Cristo es mi herencia. Eso lo vieron los hombres de Dios antes de esta dispensación y miraban que Dios era su herencia y caminaban en ella. Mira lo que dice el Salmo 73:25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. No pongas su mirada en lo terrenal. Eso de que tú pactes y selles la palabra, eso es un trueque y Dios no trabaja con trueque. Dios quiere que tú lo ames y lo obedezcas por lo que lees. Y una vez tú aprendes ese secreto, buscas primero el reino de Dios. Y si tú buscas primero el reino de Dios, todo te será añadido. Así que somos coherederos. ¿Por qué? Se nos habla de una herencia que Dios ha prometido a sus hijos. Pero esa herencia es prometida a través de la persona de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios tiene un hijo, hay un Padre. Yo no entiendo por qué mucha gente dice solo Jesús o solo Jehová. Un momento, Dios ama al mundo. Y la Biblia no dice como Dios ama al mundo se expresó en hijo. No, dio a su hijo. Y ese hijo es unigénito. O sea, único en ser hombre. Único en redimir al hombre de su pecado. Y único en ir a la muerte, destruir la muerte y resucitar con poder. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo no abolió la ley, sino la cumplió. Porque al hijo mayor se le daba la autoridad sobre sus hermanos. Mira lo que dice Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Y Dios es Padre de todos aquellos. O sea que también tenemos un Padre. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarnos a nosotros como hermanos. Mire que Dios va destruyendo todo argumento. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. O sea que no todo el mundo es hijo. No. Los hijos son los que aman y obedecen a Dios. A ellos Dios es Padre de todos. Y como Jesús también es su Hijo, nosotros que somos también hijos o adoptivos, somos hermanos de Cristo. Por eso en Cristo heredamos y en Dios somos coherederos con Cristo. Por eso el mensaje de salvación tiene una herencia eterna. Mira lo que dice Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que, por algún tiempo, Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Versículo 10. Dios hizo todas las cosas para Él mismo. Y quiere que su gloria la compartamos todos los que lo aman y obedecen. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. ¿Sí vas entendiendo el mensaje? Tú recibes a Cristo, crees en Él, por lo tanto eres hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, eres adoptado. Al ser adoptado, Jesucristo, que es también su Hijo, se constituye nuestro hermano. Al ser nuestro hermano, todos recibimos herencia de Dios, pero a su vez somos coherederos con Cristo. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aquí en la tierra se hace efectivo para ti.
Por eso tú no tienes que orar para recibir una sanidad. Tú ya eres sano en Cristo por sus llagas, pero para recibir esa sanidad tienes que andar en obediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Pues las normas. Deja el pecado. Apártate del pecado. Desecha el pecado. ¿Por qué Cristo no violó y Dios no abolieron la ley? Porque el hijo mayor tenía preeminencia. Miremoslo rápidamente. Génesis 4:33. El tiempo corre, ya se me acaba el tiempo. Dice la Biblia: José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. ¿Cuál tenía mayor preeminencia? El mayor. Vámonos rápidamente para la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Dice la Biblia: aunque Rubén fue el hijo mayor de Jacob, no es el primero. O sea, hay preeminencia. No es el primero que se menciona en estas listas, pues perdió sus derechos como primer hijo por haber tenido relaciones sexuales con una de las esposas de su padre. Los derechos de Rubén le fueron dados a su hermano José, y los descendientes de José mantuvieron esos derechos, aunque la tribu de su hermano Judá llegó a ser la más poderosa de todas, y de ella surgió un gran gobernante. Rubén tuvo 4 hijos. Entonces, mire, el mayor era el que tenía todo. Por eso Cristo es nuestro hermano mayor. Así que en la ley de Moisés, el primogénito le pertenecía a Dios. Y al recibir eso tenía una doble porción de todas sus posesiones. El padre le daba una doble porción. ¿Por qué? Porque al morir su padre entraba bajo su responsabilidad su madre y sus hermanas. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿No le dijo: Juan, he aquí a tu madre? Madre, he aquí a tu hijo. Mira que Cristo en nada incumplió la ley. Versículo Deuteronomio 21:17. Vamos rápido. Deuteronomio 21:17. Deben reconocer como hijo mayor al hijo de la mujer que no amaban, y darle una doble porción de todo lo que tengan, porque es el primer hijo y a él le pertenece el derecho de hijo mayor. Por eso Cristo es la gloria del Padre, y nosotros en Cristo somos las primicias de la salvación. Por eso Colosenses 1:13 tú lo vas a entender. Colosenses 1:13. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo, y es la imagen del Dios que no podemos ver. Por eso Juan 3:16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. Y terminemos con este de Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dios, que quiere que tú tengas una herencia eterna. Tienes una eterna glorificación si permaneces en el mensaje de salvación. No te fíes en tu enfermedad, no te fíes en tu problema, no te fíes en lo que pases, porque eso no es un índice. Eso es un indicador que debes someter tu voluntad a obediencia de Dios, porque cuando tú sometes tu vida a la obediencia de Dios, haces su voluntad, y si haces su voluntad, se somete a su autoridad, y si te sometes a la autoridad de Dios, heredas. Padre Celestial, gracias por este programa.
Yo te pido que esta palabra se haga real en la vida de cada persona. Que aquellas personas que están pasando una enfermedad, están pasando un problema, no crean que tú les estás castigando, sino tú les estás enseñando a que tienen que pelear, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Porque, Padre, nosotros debemos aprender a confiar. Nuestra fe, el conocimiento acerca de ti debe crecer. Y esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad, este problema, esta situación es para que Dios sea glorificado en tu vida y tú reconozcas que tienes que tener una dependencia 100% en Él. Señor, afirma tu palabra en cada persona que me escucha. No busco dinero, no busco popularidad, no busco aceptación, busco predicar tu palabra. Por eso te pido a ti que afiances tu palabra y que cada persona que me escucha entienda que hay algo glorioso y eterno que no está en este mundo, sino hay una morada, hay una eterna salvación en el cielo donde tú nos vas a recibir y viviremos eternamente contigo para cuando todo pase y todo sea hechos nuevos, cielos y nueva tierra, podamos vivir nuevamente, a vivir por la eternidad, disfrutando la herencia tuya. Gracias, Señor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.